Unreal Engine 5, el supermotor de videojuegos que pretendía marcar una nueva generación. Con su altísima tecnología quería convertirse en el nuevo estándar. Sin embargo, hoy en día podemos ver que es una absoluta mierda. Juegos horriblemente optimizados, luces y sombras que te hacen sangrar los ojos y títulos sin ningún tipo de identidad. ¿Qué pasó con Unreal Engine 5? ¿Por qué ahora todo odia? ¿Es un mal motor? ¿Los desarrolladores no saben usarlo? Pues eso y mucho más lo vamos a ver en este video. Bueno, lo de que Unreal Engine 5 esté mal optimizado o que lo usen mal quienes usan esto para desarrollar juegos, valga la redundancia, pues es un tema porque eso sucede en el software también. Por lo menos los que desarrollamos en Python, mía culpa, no porque desarrolle en Python, sino por lo siguiente que voy a decir. Y en JavaScript, por ejemplo, acá TypeScript, porque no es que escriban mucho JavaScript o JavaScript ahora, tienden a usar muchas librerías. O sea, hay un problema, entonces lo primero que hacen es ver si hay una librería para solventarlo. Tal es así que ustedes van y usan una IA y la IA muchísimas o la mayoría de veces les resuelve el problema buscando y usando alguna librería. A ver, lo cual no digo que esté mal. Pero ¿qué sucede con eso? Que uno relega la optimización y la calidad del código y del software que uno está haciendo en parte a las librerías que usa. Entonces es obvio que el software que use esas librerías pues se va a ver afectado por los problemas que tenga la librería. Uno como desarrollador puede decir, bueno, esta librería no es tan buena, vamos a usar otra. Pero, ¿y qué si la mayoría de las librerías que pueden resolver el mismo problema todas están mal optimizadas? Además, en lenguajes como Python o JavaScript, que tienen los problemas de performance que son comunes. En ese tipo de lenguajes, un solo thread, etcétera, ¿no? Bueno, ahora llevemos eso al mundo de los game engines. Y en el mundo de los game engines no es que hayan 500 game engine, como sí se puede encontrar una que otra librería. Hay un game engine para juegos, entre comillas, AAA, un game engine disponible, Unreal Engine. Otro que se puede más o menos usar para eso es Unity. Y no mucho más. Está God, pero God no es normalmente usado para juegos AAA. De hecho, ni Unity es normalmente usado para juegos AAA. Obviamente están los game engine que usan compañías como, por ejemplo, esta que hizo Oblivion y Fallout. Ellos tienen su propio game engine, pero es privado, o sea, solo lo usan ellos. Y la gente de Rockstar tiene su propio game engine, que también obviamente es privado. Lo que pasa es que no es barato construir un game engine. Es decir, que cada compañía sea capaz de construir su game engine no es barato. O sea, y no es barato en tiempo ni en dinero. Entonces, obviamente, si todas o la mayoría, por lo menos de las compañías pequeñas, se van a usar Unreal, pues el resultado es que la gente de Unreal tiene que construir cada vez un game engine más generalista. Y eso también pasa con los lenguajes de programación. Por ejemplo, Python, que es súper generalista, comparado con Go, pues los problemas que tiene de performance son los sabidos, lento, etc. Y eso pasa también acá. Es decir, no hay mucho que pedirle. Sigamos a ver. El otro día, después de varios meses, por fin me animé a jugar Stalker 2. Esta es una saga que siempre he querido probar, pero que no me atreví a hacerlo porque todo el mundo decía que estaba optimizada como la shit. Y pues, tienen toda la razón. Yo jamás en un juego había visto tantas opciones gráficas como en Stalker 2. Es que tú entras y te explota el cerebro. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años y jugaba Operación 7, lo único que podía cambiar eran los ajustes entre bajo, medio y alto. Nada más. Ahora tienes tropecientas cosas que por un lado está bien porque entre más puedas modificar, en teoría mayor provecho en cuanto a rendimiento puedes sacar, pero es que es verlo y sentir que necesitas una ingeniería en Unreal Engine para que el puto juego te corra bien. Tienes opciones. Pero eso no es un problema solo del engine. Por ejemplo, está Cyberpunk. Hasta donde yo sé, Cyberpunk lo hicieron con el propio game engine del... se me fue el nombre de la gente esta que hace The Witcher y todo eso. Y salió una mierda, que obviamente la mierda que salió fue porque aceleraron el proceso. Pero un juego
un juego simple es muy complejo de hacerlo bien. Ahora, un juego complejo, se imaginarán lo difícil que es entregar un buen producto. Juegos de acá en la casa, juegos bien hechos de mundo abierto, son contados en cuanto a no encontrarles muchos bugs, etc. Pero cualquiera que haya jugado, por ejemplo, Oblivion, sabe que la cantidad de bugs que se encontraban en ese juego era innombrable, pero uno como jugador los ignoraba. No era tan grave. Y lo mismo pasa con... O sea, no es lo mismo porque la cantidad de bugs es súper menor, pero los juegos que entrega Rockstar, los de mundo abierto, también encuentras muchos bugs. Elden Ring, por ejemplo. En Elden Ring, a pesar de que la calidad gráfica es muy buena, no era de última generación, pero es que es casi imposible hacer un juego de última generación en cuanto a gráficas y que tenga la calidad en cuanto a jugabilidad y arte que tenía Elden Ring. Entonces, obviamente es difícil. Y Stalker, yo no sé si alguno ha jugado Stalker o al menos ha visto gameplay, pero pues es un juego inmenso que tiene absolutamente de todo. Obviamente es muy difícil que la calidad del juego esté a la altura, ¿no? Pero pues así siempre ha sido el mundo de los videojuegos. Son contados con los dedos de la mano los juegos que salen y están bastante óptimos. O sea, contados con los dedos de la mano para exagerar, ¿no? Pero pues son pocos comparados. Para configurar las luces, las sombras, las texturas, el desenfoque de movimiento, hasta uno para la calidad del cabello. ¿En qué momento de los videojuegos el pelo tuvo tanta importancia como para que tengan un ajuste gráfico solo para el pelo? Lo peor es que aún modificando todos estos parámetros, sumado a las grandiosas... Lo del pelo pasa desde Oblivion. Desde Oblivion no, desde Dungeon Seek. Yo me acuerdo que se le podían hacer bastantes ediciones, o desde, no sé si es de Diablo 3 o algo así. Tecnologías que nos han estado vendiendo como si fuera la nueva llegada de Jesucristo, el DLSS y el FSR, aún activándolos no logras tener un rendimiento decente. Ya no te digo bueno, te digo decente. Porque yo mientras jugaba los frames se ponían a bailar, subían y bajaban, es que era una inestabilidad total. Y mira que bueno, para el que no entienda los frames puede ir al video que tengo del canal explicando por qué se da esto del lag, por qué bajan los frames. Sí, en general se puede entender por qué pasa eso y por qué es difícil, y más en estos juegos, porque es difícil optimizarlos. Claro, ahora un juego tiene que salir para todas las consolas, para computadoras, casi que lo piden para el teléfono. Pues es muy difícil sacar un juego bien optimizado para todas las plataformas. YouTube para encontrar los mejores settings, pero ni así. Y por cierto, no es que tengo una gráfica de los años 50, no tengo una GT 1030, que si ese es tu caso, lo siento mi hermano, estás jodido. Yo tengo una 4070 Super, que según yo es una gráfica decente. No voy a hablar del juego porque pretendo hacerle una reseña, es un juegazo, me ha encantado, pero hay que admitir que su optimización está destrozando su imagen por completo y hace que casi nadie lo quiera ni siquiera probar. Hay publicaciones en Reddit hablando de cómo Unreal Engine 5 está matando los juegos, usando como ejemplo Stalker 2. Acabo de ver una publicación de un compa que el juego le ha destruido la PC, aparentemente. No sé si esto es así, pero aquí está la publicación. Y también la imagen del pantallazo azul. ¡Pero qué chucha! Un juego que como concepto es una bestialidad, pero que tiene tantos errores que es muy difícil disfrutarlo. Y yo sé que tú me dirás que probablemente los desarrolladores, que son GSC Game World, no han tenido el tiempo suficiente para pulir su juego por la situación que han vivido en estos últimos años. Hay que recordar que este estudio es ucraniano, y bueno, por la situación de guerra y crisis que han tenido, es completamente normal que no hayan podido desarrollar el juego como hubieran querido. Es comprensible al menos en su caso, pero si ves los demás juegos creados en este motor de estudios normales, es más de lo mismo o incluso peor. Vamos a poner de ejemplo Ark Survival Ascent. Este es también otro de los videojuegos más queridos por la comunidad. No me paran de salir videos de gente que se ha vuelto adicta a este survival. Debido a esa enorme comunidad, los desarrolladores que son Studio Wildcard decidieron dar un salto a la siguiente generación. ¿Qué motor decidieron usar? Unity, CryEngine, crear uno propio. Pues ninguna de estas opciones. Optaron por un ya iban a crear uno propio. ¿Por qué te
se les va el preguntarás, alma. porque si se trata de máxima calidad visual y fotorrealismo, no hay un motor que te brinde tantas herramientas como este. Lumen y Nanit son dos tecnologías que facilitan la vida a los desarrolladores. Lumen crea un sistema de iluminación dinámico en cuestión de clics, y con Nanit subes un modelo en 3D con los miles y millones de polígonos que quieras, activas la opción y el resto lo hace todo solo. En minutos. Pero es que claro, si la gente supiera lo difícil que es programar shaders, implementarlos y programar todo el tema de luces al nivel que se exige hoy, se darían cuenta porque pues los desarrolladores de juegos prefieren irse a un engine, en este caso el más disponible para juegos AAA entre comillas, que es el Game Engine, y usar todas esas herramientas. El problema es que esas herramientas no son muchas dentro del mismo engine, aún son más escasas. Esas tools básicamente son las únicas que hay, y obviamente todos los que quieran agregar luces de alta fidelidad pues van a tener que usar la misma. Y al final, por mucha parametrización que tenga, siempre se va a sentir como más o menos lo mismo. Es como cuando uno le pide imágenes, no a la nueva ya de ChatGPT, la generadora, la última que salió para generar imágenes, sino a las anteriores y de varias compañías. Cuando uno les pedía imágenes, les pide imágenes, uno siente que es todo lo mismo. Tiene uno que ir muy, muy, muy súper específico para obtener algo medianamente diferente. Aún así uno nota que no solo que eran IA, sino que son más o menos todos lo mismo. Y eso obviamente también va a pasar con los juegos. Eso también pasa con las páginas web. Se hace muy famoso algún framework CSS, algún framework JavaScript, que hay como 500.000 millones. O sea, hay un framework para cada indio que hay en el planeta. Para cada hindú, perdón, que hay en este planeta, hay un framework JavaScript. Bueno, framework CSS, entonces hace uno muy famoso y se lo empiezan a usar un gran porcentaje de desarrolladores o de compañías, y obviamente lo que uno va a tener es más o menos siempre la misma página, el mismo estilo, pues hay sus variaciones, pero uno siente como que todo es lo mismo. Pues, ¿cómo los juegos se van a escapar de eso si aún son más complejos? Hay mucho framework JavaScript porque es más o menos ya un estándar, se sabe cómo hacerlos, porque hay mucho conocimiento sobre JavaScript y porque no es tan complejo como crear un game engine y mucho menos como crear un juego. Y el resultado pues es ese. Minutos tienes una calidad cinematográfica que antes te tomaba semanas o incluso meses hacerlo. En el papel esto es bueno porque reduce el tiempo de desarrollo. Es muy fácil con un clic implementar estas tecnologías en tu proyecto. El verdadero problema es optimizarlo, porque por default exigen una animalada de hardware. Y lo que hacen juegos como Ark es explotar todas las herramientas de Unreal Engine para conseguir su fotorrealismo asqueroso. Y si bien es cierto que consiguen unos gráficos realistas, matan por completo la optimización. ¿Cuál fue el resultado del super salto de generación de Ark? Pues que dividió prácticamente a su comunidad. Por un lado tienes a gente que juega la anterior versión porque la nueva les explota la PC, y por otro lado tienes a gente jugando la nueva versión pero teniendo que hacer 1.000.001 ajustes, teniendo una experiencia bastante cuestionable. Pero los desarrolladores están ganando platita por los dos juegos. Esto es algo preocupante, porque la mayoría de los grandes videojuegos se están trasladando a este motor. The Witcher, Halo, Tomb Raider, Mass Effect son títulos que han anunciado que sus próximos juegos serían desarrollados en Unreal Engine 5. Pero Setman, si este motor funciona como el culo, ¿por qué las empresas prefieren usarlo? Pues muy buena pregunta, mi hermano. Y es muy fácil de contestar. Es por su accesibilidad. Primero, Unreal Engine 5 es completamente gratis. No necesitas pagar licencias para trabajar con él, algo que no sucede con otros motores como Rage. No sé si es completamente gratis. Nadie más lo puede usar. Segundo, su curva de aprendizaje. Creo que hay que pagar después de cierta cantidad de licencias o de ventas, no me acuerdo. Un motor abierto y disponible para todo público, hay una enorme cantidad de contenido en internet. La curva de aprendizaje es mucho más accesible comparada con motores como Snowdrop, donde si no trabajas en Ubisoft ni siquiera sabes cómo se ve. Tercero, hay mucha más gente disponible. Unreal Engine 5 tiene una enorme base de usuarios. ¿Sabes cuántas personas saben usar Rage o Snowdrop? Pues muy poquitas, porque estos motores son cerrados, lo que significa que si no trabajas como en esas con un lenguaje de programación, no tienes acceso a ellos. Además de que entre más gente sepa usar un motor, la mano de obra es mucho más barata. Además, en este motor pueden ser lanzados tanto en PC como en consola, ya que es multiplataforma. El estudio no necesita crear una versión distinta para cada consola desde cero. Obviamente hay que adaptar su jugabilidad y optimizarlo un poco, pero se ahorran un huevo de tiempo. Y la razón más importante para mí, no tener que crear su propio motor de videojuegos. La mayoría de las empresas... Bueno, pues
básicamente todo lo que dijo aquí es más o menos de lo que estamos hablando. Y de lo que venimos hablando estos días. Por ejemplo, si alguien quiere un trabajo como programador, JavaScript, Java o Python. Aprende alguno de esos. Python un poco más orientado a datos o a inteligencia artificial. Pero de resto, aprendes uno de esos y tienes que ser uno muy, muy malo para no encontrar un trabajo si es que uno quiere trabajar, ¿no? Y pues obviamente lo mismo pasa acá, solo que es mucho, el embudo es mucho mayor. Aquí todo termina, en el embudo todo termina básicamente en Unity, Unreal Engine, y pues de a poco ahí va saliendo Godot, pero muy de a poco. Pues es exactamente lo mismo. Cualquiera puede estudiar el engine, puede incluso agarrar el código del engine porque es software libre. Hay cursos gratuitos, no tienes ni que pagar. Hay carreras universitarias sobre desarrollo de juegos o especializaciones que usan este Game Engine. O sea, hay mucha gente disponible para trabajar. Personas se pueden unir, crear un juego, compañías pueden contratar más fácil personas, pero obviamente quieres trabajar en el engine de el perro de tu casa, es decir, Rage o no sé si así se llama el de Rockstar o el como sea que se llame el de Rockstar, pues es que no lo puedes usar, no sabes absolutamente nada. O sea, cuando contratan gente allá tienen que contratar, no sé, a adivinos, porque pues obviamente gente buena. Y lo otro es que pues desarrollar un game engine es extremadamente complejo. Cuando digo que es extremadamente complejo, es extremadamente complejo. Aún así, usando librerías, hay librerías como, qué sé yo, voy a tirar una aquí, Ogre 3D, y así con otras, o sea, para facilitar el desarrollo del motor, pero aún así es muy, muy complejo si uno quiere pensar en un buen game engine, ¿no? Que tenga lo básico, manejo de luces, obviamente todo el renderizado, que incluya shaders, algún sistema de física, un sistema de animación, y así puedo seguir con varias cosas que al final y al día de hoy para los juegos modernos son importantes. Y como a día de hoy los juegos modernos exigen tanto, el Game Engine es más difícil de hacer, entonces ¿qué prefieren? Vámonos y usemos ya un Game Engine que ya exista. Y la mayoría se va a Unreal para hacer los juegos 3D. Esa es la verdad. Y lo que va a salir es algo más o menos parecido. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría de lo que va a salir es parecido. De hecho, muchas veces uno juega y encuentra assets que son más o menos los mismos en todos los juegos. El cielo más o menos se ve igual, las partículas más o menos se ven igual. Pues el resultado va a ser ese. Y luego, por el otro lado, tenemos a los gamers que se quejan si una empresa como Rockstar vende su juego a $100. Bueno, pues ellos no usan Unreal Engine, ellos tienen un equipo dedicado probablemente a personalizar el motor que usan para que se adapte al juego que van a hacer. En este caso, hablemos de GTA 6. Y cuando sale el juego, entonces después todo el mundo se queja con razón, porque pues uno paga con su plata y cada quien le cuesta la plata lo que le cuesta. Pero pues hay matices. Por no decir todas, buscan minimizar los tiempos de desarrollo lo máximo posible. Aunque tenga muchas ventajas, alarga mucho los tiempos y cuesta más dinero. Hytale, por ejemplo, decidió seguir ese camino. Está creando su propio motor llamado High Engine. Ellos empezaron en Unreal Engine 4, pero decidieron crear uno propio para tener un control total sobre las características y la optimización que querían implementar. Por eso se retrasó tanto su lanzamiento, pero créeme que cuando salga va a romper internet. Yo sé que mucha gente ya perdió la fe, pero es un game engine no generalista, es dedicado a este juego. Está preparado para lo que esta gente está planeando. Obviamente mí, tiene que el juego ser mucho más óptimo cuando salga. Ojalá fuera así, porque esto tarde o temprano se va a solucionar. El motor es relativamente nuevo, por lo que toma tiempo perfeccionarlo y que la gente lo domine. Pero para mí el problema va mucho más allá. Yo cuando veo un juego inmediatamente puedo detectar si está desarrollado en Unreal Engine 5. Es como que hay tan poca personalización en las herramientas que usan que hace que todo se vea igual. Si buscas juegos realistas creados en este motor, ves cómo todas las luces lucen exactamente igual, mismos humanos creados
desarrollados con la herramienta MetaHuman, mismas luces, mismas sombras, mismo movimiento, son lo mismo, es algo genérico, algo monótono, algo que sientes que ya has visto antes. Pero si luego ves, por ejemplo, a Battlefield 1, a Metro Exodus o Escape from Tarkov, te das cuenta que aunque sean juegos realistas, son muy diferentes entre ellos, tanto a nivel visual como a nivel de ambientación. Y ya si sacamos el realismo, tenemos a Elden Ring, Zelda Breath of the Wild, hay identidad, que es algo que se está perdiendo con este motor. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los desarrolladores o del motor? Aunque mucha gente en Reddit, en YouTube y en todos lados diga que es culpa del motor, yo creo que es culpa de ambos, pero más de los desarrolladores. No es culpa de Unreal Engine porque al final es una opción más. Nadie está obligando a las empresas a usar este motor. Es más, que sea gratis y accesible es muy beneficioso. Nadie obliga a los desarrolladores a usar un motor. ¿Quién los usa? ¿Quién los obliga? La competencia. Entonces todos quieren acelerarse a crear un juego, etc. Y más si es un juego que tiene fondos detrás. Es decir, que tiene inversión. Entonces obviamente todos se van por Unreal Engine. Pero es que Unreal Engine no está obligando a nadie a usarlo. O sea, está gratis, ahí úsalo si te da la gana. Si no, usa otro. Construye tu propio motor. El mundo real pone límites y pone condiciones de las que ya hemos hablado durante este rato. Pues lo siento, entonces usa el motor y esfuérzate al máximo porque lo que hagas dentro de ese motor sea al máximo diferente, es decir, se diferencie de lo que hacen otros dentro de ese motor. Por ejemplo, no usen modelos que todo el mundo está usando, no paguen, no compren los assets de un mercado abierto de venta de assets, es decir, no se compren modelos que tienen 50 ventas, modelos, no sé, de un personaje, y así con todo, mándenlos a hacer por lo menos por separado, traten de al máximo aprovechar los parámetros de herramientas como la de iluminación que tiene Unreal Engine, por ejemplo, para la generación de sombras, que todas esas cosas varíen, pero pues es difícil porque además cuando tú empiezas a trabajar en algo, quieres terminar rápido y presentarlo. Entonces tienes la presión real en esta vida, que es la presión del tiempo. Si hay una presión real en la vida, es el tiempo. Y eso lleva a lo que estamos viendo con este video. Ya que permite que incluso los pequeños estudios o aficionados puedan aprender a desarrollar videojuegos o crear pequeños proyectos sin ningún centavo a cambio, a no ser que el juego genere millones de dólares. Si dependiéramos de Rage, casi nadie sabría crear videojuegos, porque es más difícil entrar a Rockstar que a la Deep Web. Es tan cerrado Rage que no hay ni imágenes en internet de cómo se ve. Es algo impresionante. Unreal Engine es solo una herramienta. El motor no es que crea el juego solo de la nada. Necesita que alguien manipule el programa. Es como si un albañil fuera a construir una casa y le echara la culpa al martillo de que se derrumbara. Es estúpido. Y esperen a que se puedan crear juegos con IA. Pero juegos en serio, no como lo que están haciendo ahorita, ¿no? Dentro de unos 5 años. Póngale, lo que van a salir son una copia tras otra. Además de que mucho se habla de los juegos mal optimizados, pero poco se habla de los que sí han funcionado. Black Myth Wukong es un ejemplo de ello. Se ve genéricamente bien. Hellblade 2 también. Tekken 8. Se podría decir que en juegos más cerrados funciona excelentemente bien. En mundos abiertos tiene un montón de problemas. Para mí Unreal Engine 5 debería ser el estándar para los juegos indies y los estudios sin mucho presupuesto, no para las compañías hiper mega millonarias, porque no tiene sentido que CD Projekt desarrolle The Witcher 4 en este motor teniendo el Red Engine, que en algunos escenarios supera por mucho a Unreal Engine 5. Esto lo pudimos ver por ejemplo con Cyberpunk. Era cuestión de trabajar se la repensaron a lo que busca. Supongo que se la repensaron con lo que les pasó con Cyberpunk. Dijeron, mejor usemos un engine de estos que ya está probado. Su próxima entrega. Si el juego sale mal y optimizado como el culo, es totalmente culpa de CD Projekt. Nada que motor ni que mierdas, porque teniendo el Red Engine que llevas usando años, decidiste cambiar a uno el cual nunca has usado. Lo más normal sería que salga mal, pero bueno, hay que ver. En lo que considero que tiene culpa el motor es en cómo te venden las tecnologías de realismo. Te dicen que te va a facilitar la vida al momento de desarrollar, que es verdad, pero no hablan del mastodonte de hardware que necesitas para poder ejecutarlo y que la optimización es una obligación. O sea, si no hablan de eso, que no creo, porque seguramente si uno se va a la documentación, o si no te vas a la documentación, seguro hay alguien que hizo un review, que ya hizo un tutorial o algo, y seguramente te lo dicen. O sea, tú no puedes ir a ponerte a hacer un juego y no asegurarte de la herramienta que estás usando. O sea, sí, para mí eso sigue siendo culpa de los desarrolladores. Ahora, si no hay documentación de Unreal Engine ni nada, podríamos decir, bueno, Unreal Engine no debería hacerlo así,
pero aún así la gente los elige. O sea, la gente, los desarrolladores los eligen para hacer sus juegos. ¿Cuál es el lío? Bueno, en ese sentido yo creo que podrían mejorar, no añadir tantas tecnologías de lucecitas, de sombras y de polígonos, sino otras que faciliten la optimización. Ahí yo creo que sería el mejor motor de la historia. Pero al menos hoy por hoy no es así, así que la culpa la tienen ambos. Los desarrolladores por querer ahorrar plata y obsesionarse con el realismo, y Unreal Engine por no tener las suficientes herramientas de optimización, además de que quiere ser el nuevo estándar cuando aún hay muchas cosas que tiene que solucionar. Esta es mi opinión, igual yo no soy ningún experto del desarrollo. Déjame qué es lo que piensas tú acá abajo en los comentarios. Si tienes una PC normalita, yo te recomiendo que lo evites por completo, sobre todo en juegos mundo abierto. En eneva.com, por ejemplo, puedes encontrar juegazos baratísimos que te pueden correr en tu PC, optimizados y baratos. ¿Qué más quieres? Por acá te dejo un video de cómo Nintendo y GTA 6 posiblemente rompan el mercado. Bueno, no hay mucho más que decir aquí. La gente que se deje de quejar, paguen lo que cuesta el juego y si no les gusta el juego, pues no lo compren. Espérense a que alguien más lo pruebe. De sobra hay gente que prueba los juegos antes de que salgan. Mírenlo. No, vio algo que no le llamó más o menos la atención. Bueno, no lo compres. Espérate 2 meses después de que salió para que salgan todos los parches suficientes para que el juego ya esté funcionando mejor. O sea, qué sé yo. Pero pues, la gente solo... No, que ¿por qué es tan caro? Pues no lo compres. Nadie obliga a uno a comprar ningún pinche juego. La verdad. Y si después de tomar todas las precauciones el juego salió mal, adivinen, en la vida cualquier acción que uno toma, cualquier decisión, tiene consecuencias. Buscadas o no buscadas, porque así funciona la vida. Todo en esta vida es un riesgo, alto o bajo, pero todo siempre hay un riesgo. Cuando mucho, bueno, que me devuelvan la plata, pero pues estamos en internet y al menos de que sea mucha gente pidiendo devoluciones, eso no va a pasar. Sino como pasó con Cyberpunk, pero pues fueron millones de personas quejándose y era algo súper obvio, ¿no? Pero bueno, para mí la culpa no es del motor, van y usen Unity o Godot que está mejorando cada vez más. La gente, qué lloradera, Dios. ¿Cuál estaba bueno el video? Desde el punto de vista de los jugadores es entendible que lo vean así. Mira, aquí está, comentarios. Yo no creo que el problema sea Unreal. El problema está en que los desarrolladores por tiempo y dinero no quieren optimizar sus juegos y como... Exacto, lo que decía al principio. Usan el motor y no ven muy bien las herramientas que tiene el motor o cómo usarlas bien. Seguramente hay cosas que están mal implementadas en Unreal, pero eso es lo que tienen las cosas generalistas. ¿No? Unreal no está hecho para hacer solo un tipo de juegos, aunque principalmente juegos first person y en tercera persona, pero pues ahora se puede hacer todo tipo de juegos ahí, pues ¿qué esperan? ¿Qué esperamos? Es algo general. Es como la persona que quiere saber de todo. En el resultado sabe poco de una sola cosa y eso no está mal, pero pues hay que entender las consecuencias.